el municipio recibió la obra de la 16 de abril y que fue un error histórico y que esas consecuencias están pagando los ciudadanos. El arquitecto Eugenio Morocho fue alcalde en ese entonces y quisiéramos saber, arquitecto, ¿cuál fue la situación? Partamos desde ahí. ¿Cuál fue la situación? ¿Recibió o no recibió el municipio de Azogues esta obra que, a decir del primer personero municipal actual, el alcalde Rommel Sarmiento, indica que por esta obra es la que mayor rubro de contribución especial de mejoras estaría pagando? El municipio de Azogues, en ese entonces, cuando usted estaba al frente, ¿recibió o no recibió esta obra? Bueno, Álvaro, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a usted y por su intermedio a todos quienes están en sintonía de este canal. Estamos muy gustosos de participar en este conversatorio y le digo de entrada de que no he escuchado las intervenciones o declaraciones del actual alcalde de la ciudad, así como me hubiese gustado más bien escuchar la intervención del concejal Carlos Olmedo Palacios, ¿no? Algunas actividades inherentes al ejercicio de la profesión, pero por sobre todo en estos últimos días, un poquito afectado de la salud, porque hace 8 días nos pegó el virus, a pesar de que estábamos vacunados ya con la segunda dosis, y por eso incluso el tono de voz quizás resulte un poquito ronca, se debe precisamente a eso. Álvaro, voy a contestar puntualmente su Uh -huh. pregunta y luego, si usted me permite, si disponemos del tiempo, podemos contextualizar la misma, ¿no? La obra en mi tiempo, en mi periodo, del 2009 al 2014, no fue entregada por parte del Ministerio de Obras Públicas a la Municipalidad de Azogues, ¿no? Y aquí hay que aclarar algo. Cuando nosotros llegamos a la municipalidad en el 2009, me parece que en el mes de agosto, todavía regía la ley de régimen municipal, ¿no? Y a partir del 2010 es en donde recién se pone en vigencia el Código de Ordenamiento Territorial, el famoso COTA. Uh -huh. Entonces nosotros tuvimos que anclarnos, apoyarnos en estos dos cuerpos normativos para proseguir con los trámites que suponías, ¿no? El ejercicio o la materialización más bien de un empeño que se venía acariciando durante mucho tiempo acá en Azogues. Y yo recuerdo de que alguna vez le escuché, yo soy muy seguidor, fui y sigo siendo, ¿no? A través del internet, de las grabaciones, de los videos, en fin, del expresidente Alan García del Perú. Y él decía en una ocasión de que la expresidencia de la República es una dignidad que tiene que ser ejercida también, exactamente igual que cualquier otra dignidad, que la presidencia, que la alcaldía, qué sé yo, no. Y yo lo digo lo propio, no, el ser exalcalde de la ciudad le obliga a una persona a ejercer esa Uh -huh. dignidad y por lo tanto nosotros eso hemos venido haciendo acá en Azogues, ¿no? Porque lo uno sería, Álvaro, llegar a ejercer una dignidad puntualmente en la alcaldía de Azogues, interesado en los problemas de la ciudad, de las parroquias, de todo el cantón, ¿no? De toda la geografía cantonal, hacer lo que le corresponde en el periodo que le toca y luego desentenderse de los problemas de la sociedad. Y no, Arquitecto, nosotros tenemos... arquitecto, perdón que le interrumpa ahí, precisamente hablando de la avenida 16 de abril y para ya darle contexto a esta situación, el financiamiento, ¿cómo fue? Si bien es cierto, la obra ya en sus tramos más grandes empezó ya en su administración, eh, el financiamiento era del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y del municipio de Azogues. En ese entonces los rubros, ¿cuáles eran? ¿Cómo se fue dando el financiamiento de esta arteria vial? Interesante la pregunta, Álvaro. Solamente termino un poco la idea primaria, ¿no? Decíamos de que queremos ejercer dignamente la dignidad de ser exalcaldes de la ciudad y por lo tanto nos interesamos en los problemas que tiene la ciudad, que tiene la sociedad y participamos, no, en mi caso,
haciendo editoriales, comentando, en fin, no queremos desentendernos de los problemas. Sin embargo, Álvaro, tenemos que ser propositivos, tenemos que tener una visión prospectiva de lo que pasa en nuestro medio, estudiar los problemas y buscar las soluciones más rápidas, las providencias más asertivas, de tal suerte de que los problemas no se vayan agudizando, y eso es lo que nosotros hemos hecho ahora. Por lo tanto, nos gusta, Álvaro y queridos amigos, ir más allá del presente hacia el futuro. Y si es que tenemos que retroceder un poco, retrotraernos hacia el pasado en búsqueda de soluciones, lo podríamos hacer. Quiero decir con todo esto, Álvaro, que no nos gusta mucho mirar el pasado, no nos anclamos en el pasado, no nos gusta estar marchando sobre el propio terreno, y lo hacemos únicamente para tomar impulso para el futuro. Usted me pregunta, ¿cómo se financió la obra? Esta es una linda pregunta que me podría extender mucho tiempo, pero voy a intentar ser lo más didáctico y lo más concreto posible. Yo recuerdo de que cuando llegamos a la municipalidad, nosotros habíamos ofertado una cantidad de obras, pero no obras que salían de nuestro cerebro, no como lo hacen mucha gente, y ahí se equivocan, sino lo que hay que ofrecer son las obras que están establecidas en los instrumentos de gestión que tienen los municipios, que son los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Aquí no hay que inventarse el agua fría. Entonces, en ese plan, en el PDOT que dice usted, en ese plan, y vea que coincidentemente en estos días el Consejo Municipal de Cuenca está trabajando precisamente en este tema, que me parece a mí sustancial, y yo aplaudo la discusión que se viene haciendo allá en procura de poner en vigencia un instrumento de gestión. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos cuando llegamos a la municipalidad fue precisamente estudiar los planes que tenía la municipalidad, y ahí habían, Álvaro, dos obras que son fundamentales para el desarrollo de la ciudad, o que a la sazón eran fundamentales e importantes. La una, la avenida 16 de Abril, y la otra, los colectores marginales al río Burgay. Por lo tanto, no teníamos nosotros que trasnocharnos buscando, ¿no es cierto?, obras para deslumbrar a la población y poder conseguir de ellos el beneplácito electoral en las urnas. No, sino estaban las obras ya definidas. Y, claro, como nosotros considerábamos de que las obras, sobre todo sanitarias, en el caso de los colectores marginales del río Burgay, son prioritarias, aprovechamos la llegada del presidente Correa a la ciudad de Azogues. Vea, qué suerte que tuvimos, ¿no? Apenas llegamos a los pocos meses, tuvimos la visita del presidente Rafael Correa acá en la ciudad de Azogues, y fue una visita inesperada. Le digo que yo no sabía el día anterior que el presidente venía. Cuando estábamos en los ajetreos de la sesión solemne de aquel 4 de noviembre del 2009, obtuve una llamada de uno de los asesores y me dice: el presidente de la República está. ¿En dónde, Álvaro? Estaba precisamente en las márgenes del río Burgay, recorriendo las márgenes del río Burgay. Entonces yo me apresuré y llegué allá. No, voy a concretar. Cuando llegamos y nos encontramos con el presidente, recién nos conocíamos, caminamos por ahí, por las márgenes, y él se interesó en esta obra sanitaria. Me estoy refiriendo, digamos que... A los colectores marginales. A los colectores, no, y luego ya me concreto con la 16 de abril. Me decía, esta es la obra que nosotros queremos financiar, porque el objetivo y las responsabilidades de los municipios son estas obras sanitarias, lo otro son obras de relumbrón. Claro, yo dije, perfecto, lindo, está perfecto, pero también por ahí pasaba la avenida 16 de abril y le digo: presidente, aquí hay un sueño que los azogueños vienen acariciando desde hace más de 10 años, y tenemos incluso, ahí quizás le mentí un poco, ¿no? Le digo, tenemos todo el proyecto para la 16 de abril, pero municipios tan pequeños como el nuestro no pueden financiar una obra que posiblemente cueste más de 10 millones de dólares. Hacer una obra de 10 millones de dólares significa poner el porcentaje destinado para obras de por lo menos 2 años de gestión, y eso inhabilitaría toda la gestión administrativa de un alcalde y de un cuerpo edilicio, ¿no? Entonces yo le dije, por favor, esta obra de los colectores y la obra de la 16 de abril
es la que nosotros queremos que nos dé la mano. Y de una vez le adelanto, le digo al presidente, porque le trataba de usted, después ya le tuteábamos, ¿no? Digo, hoy en la sesión solemne del 4 de noviembre le voy a plantear en forma pública la petición para el financiamiento de la avenida 16 de abril. Me dijo Eugenio, yo voy a ver cómo hago, pero me ha gustado la ciudad de Azogues, me ha gustado conversar contigo y yo voy a hacer lo que esté a mi alcance para conseguir ese financiamiento. Bueno, eso sucedió en la sesión solemne del 16 de abril y eso hay grabaciones, yo tengo videos que pueden testificar de lo que yo estoy diciendo y el presidente se comprometió. Cuando salió de la sesión, algún asesor le dijo, presidente, se viene usted comprometiendo con una obra que es urbana y el gobierno no puede financiar este tipo de obras. Y yo le escuché al presidente Correa decir, esta es una obra que le vamos a poner en el listado de obras prioritarias y yo me voy a hacer cargo del financiamiento de esta obra. Por lo tanto, esta obra, siendo urbana, va a ser una obra que va a financiar el gobierno. En fin, ahí fue donde nos metimos en graves dificultades, Álvaro. Y usted dirá, ¿por qué? Porque en ese momento yo vi la gravísima responsabilidad de tener preparado todo el paquete de planos técnicos justificatorios como para poder ir a decirle al presidente, aquí está lo que yo le ofrecí, y por lo tanto, financien la obra. Nos pasamos, Álvaro, 2 años, es que esto es importante. No, alguien decía alguna vez, hay temas que hay que decirles y hay que contar y hay que insistir porque son importantes y porque además no ha de haber alguien que nos dé diciendo. Y a mí me corresponde decir, porque creo que es importante para entender en su real magnitud y dimensión la importancia de esta obra y su financiamiento. Y luego sí, concluir con la preocupación que tiene usted y que tiene todos los azogueños, ¿no? Entonces, nos pasamos 2 años al frente el director de Obras Públicas Municipales, del ingeniero Patricio Peralta, y todo el cuerpo técnico de la municipalidad, preparando los documentos en un ir y venir constante del Ministerio de Obras Públicas en Quito. Los estudios, ¿quién financió? ¿El municipio? El municipio, totalmente, en su totalidad. ¿No? Y aquí, para ser justos, debo decir de que había ya estudios previos de la 16 de abril realizados en administraciones anteriores. Entonces, no fue tan difícil. Ya hubo algo, ya hubo levantamientos, ya hubo propuestas. Lo que había que hacer es definir, depurar y complementar. Porque no solamente es el diseño geométrico, pues, de Álvaro, ¿no es cierto? Sino son los estudios complementarios eléctricos, sanitarios, estructurales, etcétera, etcétera, que había que ir complementando. Y aquí viene una cosa que nos pareció muy, muy importante y que coincidentemente favoreció para que nosotros podamos conseguir la aprobación en apenas 2 años de un proyecto de esa magnitud. La ministra de Obras Públicas de ese entonces era la arquitecta Duarte, no recuerdo el nombre, María la de los arquitecta Ángeles. Duarte, hija de Ángel Duarte Valverde. María de los Ángeles Duarte. Ella era la directora de Obras Públicas y era arquitecta. Cuando yo llego al ministerio, nos presentamos, me hizo pasar a la sala de sesiones, expuse el proyecto y nos dio la mano correspondiente. Dispuso en ese momento a todos los técnicos de que este proyecto debía salir en el menor tiempo posible. Yo no sé si le gustó el proyecto o ella actuó así por disposición previa del propio presidente de la República. En fin, se cumplieron los 2 años, se presentaron los justificativos y cuando ya se tenía que financiar la obra, ahí vino un problema que tuvimos que enfrentar y tuvimos que tomar decisiones. Porque quien llega al municipio no está solamente para ejecutar el presupuesto, sino para trabajar, para gestionar y para tomar decisiones. Y nos metimos ahí en 2 graves dificultades. Yo diría que de orden técnico y de orden político a la vez, ¿no? Y financiero. No, la una era de que nos pusieron una condicionante, Álvaro, en el Ministerio de Obras Públicas. Dijeron, primero, esta obra lo va a realizar el Ministerio de Obras Públicas. Yo dije, no importa. A mí no me importa quién haga la obra, sino que se haga la obra en beneficio de Azogues. Primer problema, salvado. Segundo, todo el financiamiento de el pago de las indemnizaciones, no, de los lotes que iban a ser afectados, tenía que correr por cuenta del municipio de Azogues. Y tercero, las obras de infraestructura,
de la avenida 16 de Abril tenía que también correr por cuenta del municipio de Azogues. Me dijeron, asimismo, para resumir, o lo tomas o lo dejas. Y ahí se jugaban 8 millones de dólares, que era más o menos el presupuesto referencial que nosotros habíamos hecho, ¿no? Poco más, digamos que 10, porque los 2 millones iba a financiar la municipalidad. Entonces, tomamos la decisión y dijimos, vamos a hacer el esfuerzo necesario de parte del municipio, vamos a conseguir el visto bueno de los concejales, ¿no? En aquel entonces había un buen número de concejales que estaban en oposición, Incluido el actual pero alcalde. este dinero, perdón, Incluido el actual alcalde dentro de ese cuerpo de concejales. incluido el actual alcalde, y esta es una acotación que me parece sustancial en el tema que estamos conversando, incluido el actual alcalde, ¿no? Hubo una serie de oposiciones, de reparos, de cuestionamientos, en fin, al interior del seno del Consejo, pero yo creo que los concejales en su totalidad y en su interior, ¿no es cierto?, entendieron la importancia de la ejecución de la obra y a final de cuentas se aprobó ese aporte económico y financiero para que el Ministerio de Obras Públicas pueda tener esos recursos, sumar con los recursos que el gobierno le entregaba al ministerio y ejecutar la obra. Y ahí sí viene el tema, Álvaro. El Ministerio de Obras Públicas dijo, nosotros tenemos, me parece que eran 9 millones de dólares, ¿no? Y aquí tiene que ver la contraparte de la municipalidad. Nosotros hicimos un préstamo en el Banco del Estado y para el pago de las indemnizaciones tuvimos que sacar de las cuentas propias de la municipalidad, dejando de hacer algunas obras que estaban constando ya en el presupuesto institucional para salvar el tema de las indemnizaciones. Este es un tema, Álvaro, que no nos trae gratos recuerdos por una serie de disputas con los propietarios de los lotes, en fin, pero era un tema que había que enfrentarlo, ¿no? Había que afrontarlo valientemente, porque lo otro, lo fácil, Álvaro, era simplemente dar solución a ese problema y decir simplemente todo lo que los... Sí, casi no lo escucho. Ya. Sí, arquitecto, en conclusión, el financiamiento del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿de cuánto fue? No le escucho. A ver, ahí me escucha. A ver, ¿me escucha ahí? Pero me parece que tenemos un problema. ¿Ahí me escucha, arquitecto? Tenemos un pequeño problema. No le escucho. Ahí estamos, sí. Ahí estamos, Álvaro. Ahí estamos bien. Arquitecto, le decía, en conclusión, ¿cuánto fue el aporte municipal con el crédito que se solicitó y el aporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas? Álvaro, usted me hace una buena pregunta. Yo realmente no sé exactamente el monto, ¿no? Estamos hablando ya prácticamente de 10 años atrás, del año 2000, estamos en el 2022, estamos hablando del año 2012, claro, exactamente, estamos a 10 años de distancia. No sé exactamente, pero le puedo dar un dato bastante parecido. Digamos que el préstamo en el Banco del Estado era no sé, pongámosle 2 millones de dólares para salvar toda la obra de infraestructura de la vía. Y lo que se tenía que pagar de parte de la municipalidad para cubrir los costos de indemnizaciones de los lotes, entiendo que habrá llegado también a lo mejor a $1 millón, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Usted dirá, ¿pero por qué se metieron en problemas por las indemnizaciones de los lotes cuando se podía salvar fácil? Claro, si nosotros decíamos sí a los interesados de los lotes, ¿no? De los lotes afectados, hubiéramos hecho una erogación económica bastante grande. Le pongo un ejemplo. Si un lote estaba afectado y el propietario decía, esa superficie afectada a mí me cuesta $70,000 y por lo tanto el municipio tiene que pagar 70,000, nosotros de parte de la municipalidad hacíamos los cálculos con los técnicos y ese lote costaba, por decirle algo, 30,000. Nosotros no podíamos pagarle los 70,000 si teníamos un justificatorio técnico de 30,000 y claro, ahí entramos en dificultades, ¿no? Pero, Álvaro, mis queridos amigos, esos son los problemas, ¿no? Los bemoles, los gajes del oficio, los problemas que tenemos que enfrentar como todo administrador. Y peleamos un poco porque los dineros no eran nuestros, sino los dineros son públicos. Y había que buscar la economía de la municipalidad. Arquitecto,
el aporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿en qué consistía? El aporte consistía en la construcción de la vía en su totalidad. Y usted me preguntará cuál era el presupuesto referencial de la obra, porque yo estuve presente cuando se hizo el sorteo, ¿no? Cuando se subió toda la documentación al portal de contratación pública. Estuvimos ahí presentes, incluso el alcalde de la ciudad de Cañar, ¿no? En aquel entonces, nuestro común amigo Belisario Chimborazo estuvo también como testigo en la... en esa sesión, digamos, ¿no? En el sorteo. El presupuesto referencial de esa obra estuvo en 9 millones de dólares. Y el consorcio El Cañar, porque así se llamaba, El Cañar, que fue el que ganó, ofertó $1 millón menos. Cuando ya se entrega el contrato y cuando ya la compañía El Cañar empieza a construir la vía, nosotros estábamos de plácemes. Estábamos muy contentos porque habíamos logrado el objetivo soñado de la ciudad, ¿no? Y creíamos ingenuamente que el consorcio iba a terminar la obra con el monto pactado y en el tiempo estipulado. Pero vea que las cosas no son así. Un rato de esos, la compañía empezó a tener serias dificultades en el manejo económico y, claro, un rato de esos dijeron, nosotros hemos investido quizás ya el 80% del monto total de la obra, y la obra está ejecutada solamente el 40%, y los aprietos de los que se vieron les obligó a ellos a buscar una salida, que podía ser, a lo mejor, la ruptura del contrato, la decisión unilateral de no proseguir en la obra, o buscar con el Ministerio de Obras Públicas un consenso, un convenio para terminar, digamos, en forma consensuada, en este caso, el contrato, ¿no? Pero, claro, ¿cuáles eran los argumentos que presentó la compañía, esta constructora El Cañar? El argumento mentiroso, el argumento falaz fue de que la municipalidad no les había entregado los lotes ya legalmente saneados. En ese problema pasamos los 2 años siguientes de nuestra administración, Álvaro. Se terminó mi periodo en el 2014 y la obra, no sé si se entregó o simplemente se comunicó a la municipalidad de que había terminado ya por mutuo acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas y la compañía para que el municipio a partir de ahí pueda hacer las obras que hacían falta. Y esto responde a una lógica simple, Álvaro, ¿no? No hay que ser ingenieros, ni arquitectos, ni alcaldes para entender esto. Si la obra no estaba entregada, o por lo menos comunicada a la municipalidad de que ha habido ya una recepción provisional y definitiva, el municipio no podía poner una sola piedra. Y por lo tanto, creo yo, esto es simplemente una... estoy conjeturando un poco, ¿no? Creo yo de que el nuevo alcalde, me refiero al doctor Virgilio Saxela, esperaba precisamente este paso legal para poder continuar con la obra, ¿no? Y ahí entonces viene ya un comentario personal. ¿Está bien o está mal lo que hizo el doctor Virgilio Saxela? Yo entiendo de que a él le movían las mejores intenciones de terminar una de las obras más acariciadas de la ciudad y hacer los esfuerzos necesarios y financiar a como de lugar la 16 de abril. Pero creo también de otro lado, y yo no soy dueño de la verdad, este es simplemente un juicio de valor, creo yo de otro lado de que se debía pelear con el gobierno de turno para que esa obra sea terminada y financiada en su totalidad por parte del gobierno central. Esto último quizás no se hizo lo primero, y ahí entonces la municipalidad empezó a hacer una serie de erogaciones económicas para terminar, digamos que la segunda etapa, porque la tercera etapa, no sé, un 5%, 2%, 3%, se hizo en la actual administración. Sí, fue inaugurada con la presencia del vicepresidente Otto Sonnenfeld. Al extremo de que incluso se inauguró y ni siquiera nos invitaron. Les digo que a mí la invitación me llegó 2 horas antes y tuve que asistir porque creía de que esa obra realmente representaba el culmen de un esfuerzo personal y que me llenaba de satisfacción. Estuvimos allá
Y claro, se financió la obra en un porcentaje demasiadamente pequeño y en el segundo tramo se financió, digamos que en un porcentaje quizás un poco más abultado. Quiero decir con todo esto, Álvaro, que en mi periodo el municipio no erogó un solo centavo para la construcción de la obra, a excepción de las obras infraestructurales, me refiero a las sanitarias, a las canalizaciones, en fin, y al pago de las indemnizaciones. Si eso hay que cobrar ahora, pues Álvaro, se tiene que cobrar, no hay otra alternativa. Pero de ahí a decir de que la totalidad del financiamiento de la obra, los azogueños tienen que pagar y por lo tanto hay que ponerles en las planillas de cobro, en las ventanillas, eso ya es una auténtica falacia. Eso es una mentira, eso es mentira al pueblo. Y por lo tanto, creo yo, de que los concejales en el actual periodo, entendiendo esta problemática, han hecho las gestiones necesarias, han conseguido los documentos pertinentes y van a las instancias legales que correspondan para conseguir de que estos cobros elevados, abusivos, no, y terriblemente abultados que están pagando los azogueños, se resten, se solucionen de alguna manera y que simplemente se cobre lo que se tenga que cobrar. Arquitecto. Pero ya termino, Álvaro. En la administración nuestra, del 2009 al 2014, no se ha hecho erogación económica alguna, y por eso de que estas publicaciones en la prensa, ¿no?, en el que dicen de que los cobros en las ventanillas municipales son elevados y eso se debe a las obras ejecutadas en las administraciones anteriores, es una auténtica mentira. Esto es pernicioso, esto es insidioso, tendencioso, y por lo tanto no le aceptamos ese tipo de declaraciones. Yo le decía al inicio de que no le he escuchado al alcalde, pero sí he escuchado a las personas que le han escuchado decir lo que estamos refiriendo. Si eso es cierto, entonces estamos falseando la verdad en una forma flagrante. Arquitecto, ¿considera usted que fue un error, como lo ha catalogado el actual alcalde, asumir o recibir la obra de la 16 de abril y que se hubiese dejado que administre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es lo que él manifiesta? Pero ¿cómo el ministerio va a administrar una obra que es urbana? Lo que se tenía que hacer es recetar la obra, porque esa es una obra de la municipalidad, ¿no es cierto? Y es la municipalidad la que tiene que poner en funcionamiento, porque ese fue el objetivo primario de la construcción de la avenida 16 de abril. Y si no se receptaba la obra, o por lo menos no se tenía de parte del Ministerio de Obras Públicas la comunicación de que se había ya disuelto el contrato con la compañía constructora, el municipio de Azogues no podía poner ni siquiera un pie, peor una piedra en la obra, y la obra hasta este momento hubiese estado en las condiciones que estuvo en el año, no sé, en el año, me parece que 2016 o 2017, ¿no? Y no se hubiese terminado. Yo creo que la obra está terminada, la obra está en pleno servicio para la ciudad, la obra es un logro de 3 administraciones, incluyéndole incluso a la tercera. La obra es el esfuerzo de las personas que creímos de que esa obra que estaba planificada en administraciones anteriores tenía que ser materializada. Ese rato ya está. Solucionemos. Si hay que cobrar, que se cobre, pero que se cobre lo justo. Y que no se cobre la totalidad de la obra, porque también hay recursos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Pero claro, lo que pasa es de que instituciones ajenas a la municipalidad, si invierten en una obra municipal, ¿no es cierto?, como en este caso, no tiene por qué ser cobradas por el municipio, porque el municipio no invirtió. Eso responde a una lógica elemental. Hay un documento, me parece que es un informe previo de Contraloría que hace relación a esto que estamos diciendo. No lo encuentro exactamente, pero dice explícitamente de que cualquier inversión fuera de la municipalidad en una obra pública que tenga que ver con la institución municipal no tiene que ser cobrada. ¿Para qué va a cobrar si el municipio no invirtió? Cobre lo que invirtió. Si el municipio va a cobrar, ¿no?, a través de una tasa de retorno,
la inversión de las indemnizaciones y la inversión en las obras infraestructurales de la 16 de abril, perfecto, cobre, pero cobre en silencio, haga lo que tenga que hacer. Cuando yo llegué a la municipalidad de Azogues, mi estimado Álvaro, también tuve que cobrar obras hechas por la administración anterior en 2 periodos. Me estoy refiriendo al periodo del doctor Víctor Hugo Molina. Y ya ni me acuerdo las obras que habrá hecho. Pero lo que sí me acuerdo es de que dispusimos de que esas obras deberían ser cobradas y por lo tanto había que cobrar y había que enfrentar valientemente quizás el rechazo de la ciudadanía porque a nadie le gusta pagar, sobre todo digamos que en los últimos años de gestión. Y yo creo incluso de que el actual alcalde se equivoca en la estrategia. Si estas obras iban a ser cobradas, debía ser cobrada en los primeros años de gestión, cuando la gente todavía le tiene confianza, cuando le tiene paciencia, porque recién ha llegado y le está dando un margen de tiempo para que pueda desenvolverse y entender los problemas de la ciudad. Y si es que ahí hubiese cobrado, perfecto, estaba bien el cobro, ¿no? En los términos legales. Pero si cobra ya en los últimos años de gestión, cuando la gestión ya está corroída y gastada, entonces la población obviamente va a renegar. Y ahí entonces, insisto, se equivocan en las estrategias políticas. Arquitecto, y para aclarar ya, y para ir cerrando la entrevista, nunca se recibió en su periodo la obra. No hay el acta, no hay el documento. No, en mi periodo no. Hay unos documentos de entrega de la obra que datan del 2016. Y yo termino mi periodo en el 2014. ¿No? La obra todavía estaba construyéndose, pese a la infinidad de problemas que tuvimos que enfrentar, estaba construyéndose. Se terminó el periodo, vino el periodo del doctor Saxela, continuaron construyendo, pero ya llegó una etapa en la que era imposible continuar con el consorcio y simplemente el Ministerio de Obras Públicas terminó el contrato con el consorcio, pero eso fue en el año 2016, Álvaro, ¿no? Por lo tanto, en nuestra administración, insisto, no se invirtió un solo centavo en la construcción de la obra, a más de los rubros que ya le expliqué hace un momento. Arquitecto, para ir finalizando ya, ¿considera usted cuál es su opinión personal de lo que está sucediendo actualmente? Que se está acusando a las administraciones anteriores, de las que usted fue parte del 2009 al 2014, incluso cuando el actual alcalde fue concejal, no sé cuál fue el criterio de él dentro del Consejo Municipal, se opuso a que esta obra siga ejecutándose, no sé, trataron esto en el Consejo, ¿cuál fue el criterio? Con toda seguridad se trataron en algunas sesiones. Usted recordará que todas las sesiones en todos los periodos, a veces por temas como estos, son bastante tensionantes, ¿no? Entiendo de que hubo oposición, hubo cuestionamientos, hubo que hacer una serie de rectificaciones, pero creo yo, sinceramente, en la buena voluntad y en la buena intención de cada uno de los señores concejales que actuaron en mi periodo, ¿no? Que pasando o salvando las dificultades, las discusiones, a final de cuentas la aprobaron. Por eso se hizo la obra, caso contrario, no hubiésemos tenido el visto bueno legal de parte del Consejo para ejecutar la obra, ¿no? Yo digo, Álvaro, de que a la municipalidad hay que llegar a hacer lo que se tenga que hacer. Aquí me viene a la mente una frase de San Agustín. San Agustín decía, lo bueno hay que hacer, así no lo haga nadie. Y lo malo no hay que hacer, así lo haga todo el mundo. Por lo tanto, hay que tomar decisiones, hay que actuar con valentía. Yo creo que a la municipalidad no se tiene que llegar a buscar desde el primer día de gestión la buena voluntad y el consenso de la ciudadanía, sino simplemente hacer lo que se tenga que hacer. Y entonces aquí viene una diferencia bastante clásica, ¿no?, entre lo que es la impopularidad y la antipopularidad, ¿no? Ser impopular es hacer cosas en contra del pueblo. Y ser impopular a lo mejor tiene cierta justificación porque se hace lo que se tiene que hacer. Álvaro, yo recuerdo de que cuando los asesores técnicos de la empresa que nosotros contratamos para implementar acá en la ciudad de Azogues el sistema
de estacionamiento rotativo tarifado, ¿no? El famoso SEMERTAS. ¿Sabe lo que me dijeron, Álvaro, cuando recién yo les pedí que hagamos este proyecto en Azogues? Porque consideraba de que era fundamental, era necesario, y además era un ofrecimiento de campaña. ¿Sabe lo primero que me dijeron? Me dijeron: Eugenio, te vas a granjear la enemistad de la población porque a nadie le gusta pagar y a nadie le gusta sujetarse a las disciplinas públicas municipales. Yo le decía, si esto es, porque yo entendía, ¿no? Yo venía dando clases en la universidad por el lapso de 10 años. Y decía, pero hay que hacer. Y por lo tanto, ese proyecto tiene que tener las características fundamentales que siempre nosotros estamos diciendo acá, ¿no? De que tenga esa característica de sostenibilidad y sustentabilidad. Hagamos el proyecto. Y yo me corro el riesgo de perder un capital político. Y lo hicimos, ¿no? Ve ahora el Cementas, mal o bien, sigue funcionando. Pero usted imagínese, un momentito, si la ciudad de Azogues, a la ciudad de Azogues se le quita el sistema de estacionamiento rotativo tarifado, imagínese el caos de circulación vehicular y peatonal que tendríamos acá. Lo que hay que hacer con este sistema es simplemente depurarle y que siga trabajando. Y posiblemente, yo le digo, más bien con mucha seguridad, ese proyecto, el proyecto de la 16 de abril, el proyecto de los colectores, el proyecto de la avenida o de la prolongación de la vía Vintimilla, la pavimentación de las vías de Uchipucún, en fin, las obras que nosotros hicimos en nuestra administración, todo eso sumó para que tengamos un capital político negativo a la hora de pedir la calificación a la gente. Y claro, yo me quedé tranquilo, salí del municipio, hice lo que tenía que hacer, pero tengo la satisfacción de caminar por Azogues y ver que las obras que nosotros emprendimos están en pleno funcionamiento y al servicio de la sociedad. Bien, arquitecto, le dejo en sus palabras finales, agradeciéndole por su tiempo, por la entrevista y deseándole una pronta recuperación. Pienso yo, Álvaro, de que las personas tenemos que ser transparentes, ¿no? Decir la verdad con mucha valentía. Hay que ser sujetos en la historia de los pueblos y no ser objetos. Hay que ser entes propositivos y positivos. Hay que apostar sanamente y hay que darle el sitial que se merece a las personas que disienten con nuestra